Cada avance científico y cada expresión cultural son un diálogo con el tiempo. Uno responde a las preguntas del presente, el otro siembra las inquietudes del mañana. Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Con ustedes un espacio para testimoniar cómo Iberoamérica contribuye con ingenio y patrimonio al acervo universal impulsado por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. ¿Puede una ciudad tomar mejores decisiones cuando la ciencia se sienta a la mesa de la política pública? En Valencia, el concepto de valencianía apuesta por integrar el conocimiento científico en la gestión urbana mediante el binomio universidad-ciudad. Iniciativas impulsadas desde universidades públicas buscan que la evidencia científica oriente políticas en movilidad, salud, sostenibilidad e innovación. No podemos hacerlo solos. Por eso, la alcaldesa de Valencia ha recurrido a personal docente e investigador de las universidades públicas valencianas buscando el rigor científico y ha apelado a valencianía, porque aquí uno está porque se cree su ciudad y su territorio. Se ha creado la Comisión de Asesoramiento Científico que se incorpora al binomio Universidad-Ciudad. Binomio que reorganizó sus líneas de trabajo tras la dana del 29 de octubre del 2024. De la Universitat Politécnica de Valencia, 9 personas expertas formarán parte de esta comisión que es pionera a nivel municipal. Somos el primer ayuntamiento que tiene una comisión universidad-ciudad y segundo que tiene un comité de 19 catedráticos, profesores de la Universidad de Valencia y de la Universidad Politécnica que está asesorando científica y técnicamente al Ayuntamiento de Valencia en las cuestiones más importantes. La Politécnica, desde luego, tiene mucho que aportar en todos los ámbitos, ¿no? Esto es conocido, pues toda la experiencia que hay en el ámbito de la ingeniería hidráulica y medioambiental, que son fundamentales pues de cara a conseguir que seamos una ciudad más resiliente y además con una mirada de zona metropolitana. El que podem aportar les universitats és ciència, rigor, coneixement i reflexió. I això que els polítics ho utilitzen, però que ho utilitzen des el rigor científic, que és el que necessitem. 3 son los ejes de actuación: infraestructuras y seguridad, recuperación económica y conservación de la albufera, con la prioridad de realizar un plan sur metropolitano. La primera acción de esta comisión de asesoramiento científico ha sido apoyar la candidatura de la Albufera de Valencia para su designación como reserva de la biosfera en el marco de la UNESCO. ¿Para qué sirven las lágrimas más allá del llanto emocional? Según la Asociación Americana de Oftalmología, las lágrimas son esenciales para lubricar, limpiar y proteger la superficie del ojo frente a infecciones y cuerpos extraños. Además, contienen enzimas y anticuerpos que forman parte del sistema de defensa del organismo. Vamos a conocer más. ¿Alguna vez te has preguntado ¿para qué sirven las lágrimas? ¿Para qué sirven las lágrimas? No solo lloras cuando ves una película triste o cortas cebolla. Tus ojos lloran todo el tiempo y esto tiene una razón. Evitar que tus ojos se resequen y se dañen. Las lágrimas no son solo agua. Son una mezcla de componentes que protegen y nutren tus ojos. Cada lágrima tiene una capa de lípidos que evita que se evapore. Una capa acuosa con nutrientes y una capa interna que la mantiene estable. ¿Qué pasa si no tenemos suficientes lágrimas? Los ojos empiezan a sentirse como si tuvieras arena, te arden, se enrojecen y tu visión puede volverse borrosa. Todo porque la capa lipídica no retiene bien la humedad. A esto se le conoce como ojo seco. Las responsables de mantener la capa lipídica en equilibrio son las glándulas de Meibomian. Tienes entre 20 y 40 en los bordes de tus párpados y estas diminutas fábricas trabajan día y noche para producir Meibo, una sustancia rica en grasas que evita que tus lágrimas desaparezcan. Pero, con la edad, la inflamación o incluso la genética,
estas glándulas dejan de funcionar correctamente. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Para contrarrestar el problema puedes usar compresas tibias, lubricantes o lágrimas artificiales. Además, una buena higiene de los párpados y reducir el tiempo frente a las pantallas también ayudan. Y si el problema es más grave, existen tratamientos como la terapia de luz pulsada que ayuda a desbloquear las glándulas o incluso la neuroestimulación intranasal, un tratamiento que estimula las lágrimas a través de la nariz. Tus lágrimas son mucho más que emociones derramadas. Son el sistema de defensa y nutrición de tus ojos. ¿Por qué la Antártica se ha convertido en un punto clave de la cooperación científica internacional? El Instituto Antártico Chileno coordina investigaciones en el continente blanco y mantiene acuerdos de colaboración con países como China para el estudio del clima, los ecosistemas y el cambio global. El Instituto Antártico Chileno, INACH, tiene excelentes relaciones con China, un reflejo de que los vínculos diplomáticos entre ambos países están plenamente activos en diversos ámbitos, incluida la ciencia, y se busca profundizarlas, destacó el director nacional de esta institución, Gino Casasa Rogaczynski. El INACH está afincado en la ciudad de Punta Arenas, a más de 3.000 kilómetros al sur de la capital chilena, pero también a 1.200 kilómetros al norte del territorio antártico, zona que se considera como la puerta de entrada al llamado continente blanco, donde Chile cuenta con bases desde hace más de medio siglo. En ese espíritu de fraternidad en la península antártica, Chile está construyendo un muelle en la bahía Fildes, en la isla Rey Jorge, para mejorar la logística y el acceso a las bases antárticas, pero ante la falta de embarcadero en la estación china, le han solicitado con éxito el uso del atracadero. Chile es uno de los 12 signatarios originales del Tratado Antártico y como tal tenemos, muy alto interés en Antártica. Y la ciencia es uno de los grandes pilares y también el cuidado del medio ambiente, por lo cual nosotros tenemos varios temas estratégicos en que hablemos de una modalidad de arriba hacia abajo, un top-down, en que podemos establecer temas. El Tratado Antártico se firmó el 1 de diciembre de 1959 en Washington y entró en vigor en 1961 como marco normativo del uso pacífico de la Antártica, la cooperación para la investigación científica, el intercambio de información y el régimen de inspecciones de las actividades que se realizan en la zona. Tenemos un proyecto emblemático que tiene unos 5 años de vida, que es la red de sensores, que va desde el extremo norte de la península antártica. El convenio fue firmado por Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Rusia, Sudáfrica y los llamados miembros consultivos. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. La arqueología italiana está incorporando inteligencia artificial para leer el pasado con nuevas herramientas. Algoritmos aplicados a imágenes satelitales, registros históricos y datos geofísicos permiten identificar y proteger yacimientos sin excavarlos. Il futuro dell'archeologia presuppone un uso eticamente corretto dell'intelligenza artificiale. È una grande sfida. Il progetto REPER, finanziato dall'Unione Europea, è inteso sperimentare la realizzazione di un'infrastruttura robotica guidata dall'intelligenza artificiale e dall'uso di algoritmi per ricomporre alcuni affreschi di Pompei, ridotti in frammenti. Partito a settembre 2021, il progetto è stato coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e ha coinvolto università e istituti di ricerca in Europa e in Italia. Il Parco archeologico di Pompei è uno dei più importanti parchi al mondo, che ospita una collezione abbastanza ampia di affreschi che sono stati distrutti non solo durante l'eruzione del 79 d.C., ma anche durante i bombardamenti che ci sono stati nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi abbiamo pensato di includere nel nostro consorzio
uno dei più importanti parchi archeologici al mondo, che ci avrebbe dato la possibilità di testare i nostri algoritmi. Grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia sono state messe al lavoro 2 mani robotiche con polpastrelli dotati di cuscinetti morbidi e integrate da telecamere per il riconoscimento degli oggetti, capaci di capire se la presa è andata a buon fine o è fallita. Un progetto che definisce il ruolo della robotica e dell'AI nel campo del patrimonio culturale e la sua importanza. Il sistema che abbiamo sviluppato è in grado di manipolare in maniera delicata quelli che sono tutti i componenti di quello che diventa un puzzle sostanzialmente, e può essere un ausilio per i nostri archeologi per la ricostruzione di questi sistemi. I dati del progetto dicono che si è raggiunta un'accuratezza superiore al 92% negli abbinamenti e il prototipo rimarrà installato a Pompei per futuri interventi. Siamo di fronte ad un passo pionieristico per l'archeologia digitale, con potenziali applicazioni su altri siti mondiali. La desertificación avanza y ya no es un problema del futuro, sino del presente. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, más del 40% de la superficie terrestre del planeta está degradada, lo que afecta directamente a miles de millones de personas. En su más reciente reunión sobre desertificación, la ONU llamó a acelerar la restauración de tierras, a integrar la ciencia en las políticas agrícolas, hídricas y climáticas. En el marco de la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación se desarrolló la CRIC 23. En esta sesión se enfatizó en la pérdida mundial de tierras fértiles y el aumento de las sequías. La secretaria ejecutiva de la Convención, Jasmine Fowit, subrayó en la inauguración la urgencia de actuar frente a una degradación del suelo, la cual avanza a un ritmo alarmante en todo el planeta, asegurando además que la tierra y el agua saludable son la base de la alimentación y la sociedad. Fowit recalcó además que el propósito central del encuentro es medir el progreso e identificar las deficiencias para acelerar soluciones, las cuales permitan avanzar en la protección de los recursos terrestres. Según datos de la convención, la reunión tiene lugar en un momento en el que en los últimos 2 años hay regiones que han registrado las sequías más extensas y dañinas de la historia. De acuerdo a los expertos, si no cambian las tendencias actuales, para 2050 podrían degradarse 16 millones de kilómetros cuadrados de tierra, una superficie casi equivalente a Sudamérica. Esta semana, de acuerdo a Fowit, será decisiva para examinar los progresos y compromisos adaptados en la COP16, la cual fue celebrada en Riyadh en 2024. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Visite nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. En la Feria CES 2026, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos, la mayoría de los lanzamientos estuvieron marcados por aplicaciones de AI en salud, movilidad, consumo y automatización. Según la Asociación de Tecnología del Consumidor, organizadora del evento, esta edición confirma que la AI ya no es un complemento, sino la base de los nuevos desarrollos tecnológicos. La Feria de Electrónica y Consumo, desarrollada en el Centro de Convenciones de Las Vegas, entra en su recta final, atrayendo miles de visitantes que buscan en la inteligencia artificial alternativas que le ofrezcan más funciones para hacer su vida placentera. Los dispositivos móviles protagonizan el evento, junto a diversas opciones de computadores portátiles dotados de inteligencia artificial que permiten iniciar aplicaciones o cambiar de modo fácilmente con un simple gesto o comando de voz. Además, las gafas inteligentes han sido protagonistas este año en la feria, superando la cantidad de propuestas y alternativas con respecto a 2025. Algunas de ellas ofrecen opciones como leer mensajes en tiempo real sin sacar el teléfono, gozar de teleprompter personal, y otras incluso se han desarrollado para servir a personas con diversas afecciones de baja visión, como la degeneración macular y la retinopatía diabética, ofreciéndoles ver con mayor nitidez y claridad usando una inteligencia artificial para asistencia visual más avanzada.
La feria, que tendrá lugar hasta el próximo viernes y que cuenta con más de 800.000 metros cuadrados divididos en 6 zonas, espera superar este 2026 las más de 142.000 personas que asistieron el año pasado. El maíz no es solo un alimento, es memoria, identidad y conocimiento vivo en América Latina. En Colombia, un evento cultural y comunitario rinde homenaje a este grano ancestral y a los saberes tradicionales que lo han preservado durante miles de años. ¿Cómo dialogan hoy el conocimiento ancestral y el presente en torno a uno de los cultivos más importantes del continente? El maíz se alza como símbolo de vida y saber ancestral a través de círculos de palabra y rituales, en los cuales las comunidades celebran su vínculo con la tierra y reafirman la memoria colectiva. Generalmente en las ciencias de la salud se ha quedado en una lectura de la realidad a partir de modelos que son externos y que no son acordes a las realidades y a los contextos muchas veces. Entonces tratamos de replicar modelos que no son coherentes con la realidad, con la particularidad, con la cultura que a veces tenemos con un escenario, con un grupo o una comunidad. En este encuentro la investigación y la espiritualidad se tejen juntas. Los semilleros y sabedores indígenas comparten conocimientos que invitan a pensar la curación desde el cuerpo, el espíritu y el territorio. La psicología en ese sentido, la psicología ancestral, busca acercarse a esas realidades, comprender esas cosmovisiones y tratar de entender un poco cómo se han construido esas historias, culturas, relatos que viajan en las memorias de las comunidades para así poder entender también desde su realidad cómo están un poco viviendo el mundo y cómo se puede promover la transformación social. Durante 2 días, los participantes viven una experiencia que incluye talleres, rituales, música y danza. Todo en torno a un mismo propósito: honrar al maíz, guardián de los pueblos, y reconocer que cada grano contiene una historia, un rezo y una semilla del futuro. Para mí el desafío intercultural de la psicología es que se transforme. ¿Y eso qué quiere decir? Que descentre su mirada y que salga como de ese privilegio que ha dado solamente a la modo de ser occidental como la única forma de comprender la vida y al humano. El Día de la Raíz, más que un evento, es una convocatoria al espíritu, un momento para pensar bonito, escuchar el latido de la tierra y recordar que como el maíz todos nacemos de una misma semilla. Comer flores no es una moda reciente, sino una práctica con raíces profundas en distintas culturas del mundo. En la cocina mexicana, la florifagia, el consumo de flores, está presente desde la época prehispánica con ingredientes como la flor de calabaza, el colorín o el izote. Conozcamos más sobre este poético acto culinario. Es una tendencia internacional que los chefs incluyan flores como parte de la decoración en sus platillos o incluso agregar ciertos sabores a algunas recetas. Ha surgido el término florifagia, que es la acción de consumir flores como alimento, lo cual cada día es más popular. En el mundo existen cerca de 100 diferentes flores que son usadas en la gastronomía. De estas, México cuenta con 50 especies, además de una gran variedad de flores nativas y de uso local que no son tan conocidas. Expertos afirman que se pueden encontrar 23 tipos de flores nativas comestibles en nuestro país. Algunas se han venido usando desde la época prehispánica y otras se han introducido más recientemente, pero muy probablemente el número sea mucho mayor. En lo que se refiere a la República Mexicana, las flores ya eran consumidas por los pobladores originarios, mucho antes de la colonización. Este hecho lo describió Fray Bernardino de Sahagún en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España. Sahagún dice que los aztecas comen algunas flores. Por ejemplo, habla de varias flores que se usan en la bebida de cacao. Ixculoyoxochitl, la beben en el cacao y le da muy buen sabor. El osochicahuitl, flor grande que también se bebe con el cacao, pero si echan mucha, emborrachan. También echada en el agua se hace sabrosa. Hay unas flores que se llaman tehuanacastli,
que quiere decir orejas preciosas o divinas, y es porque son muy olorosas y hermosas y provechosas, que son especie aromática, que se usa mucho para beber con el cacao. Hay unas flores que se llaman tecomasuchitl, son amarillas y son como vejigas que están hinchadas, son olorosas y hermosas, y bébenlas con cacahuatl, y si echan muchas de ellas, causan gran sed. Lo que Fray Bernardino nos describe es cómo los aztecas incluían algunos tipos de flores a la bebida de cacao, como magnolia, guanacaste y copa de oro. Otras eran consumidas en platillos salados, como la flor de calabaza, flor de isote o yuca, flor del maguey, llamada también gualumbo o quiote, guanzontle, cempasúchitl, flor de biznaga, flor del nopal, flor del tule, flor del frijol, colorín o zompantle. Si se ha tenido la suerte de visitar alguna comunidad indígena o vivir cerca de estas poblaciones, seguramente podrán comprobar que estas costumbres persisten, pues a la fecha se siguen consumiendo flores y plantas silvestres en buena parte de la región que antiguamente se llamó Mesoamérica. La memoria también es una herramienta para construir la paz. En Colombia, el archivo de Germán Guzmán Campos, uno de los grandes pensadores y promotores de la paz en el país, resguarda décadas de investigación sobre la violencia y sus causas profundas. Y ahora ha sido presentado al público. Bien se podría afirmar que salvaguardar, compartir y hacer memoria son varias de las razones para la paz. Por eso, el MUA de la Universidad de Antioquia se convierte por estos días en el anfitrión del archivo del sacerdote, sociólogo y escritor Germán Guzmán Campos, considerado uno de los grandes promotores de la paz en Colombia. Germán Guzmán Campos es un nombre muy importante para el país, no solo por los debates intelectuales, de las ideas en torno a la violencia y lo que estaba ocurriendo en Colombia en la década de los años 40 y 50, sino que en su trabajo como parte de una de las comisiones, de la primera comisión investigadora de las causas de la violencia que hubo en Colombia, él se encargó de ir recopilando todo su material de campo en las voces de los actores directos de la violencia. Guzmán nació en Tolima. En 1962 publicó en compañía de Orlando Falsborda y Eduardo Umaña el informe La violencia en Colombia, la primera investigación científica que intentó explicar las causas y dinámicas de la violencia bipartidista en la segunda mitad del siglo XX. Este libro, así como testimonios, fotografías y documentos del archivo de Guzmán, constituyen las razones para la paz, una exposición que invita a reflexionar sobre cómo las raíces de la violencia siguen muy presentes en el país. La importancia de Germán Guzmán es definitiva en el presente. Aparece como un personaje fundamental para entender y aprender aquel periodo, pero fundamentalmente en este caso, la posibilidad de entender el lugar de los archivos en torno al negacionismo en Colombia, de las condiciones que han causado el conflicto y la reproducción de las violencias que han mutado, que se han complejizado, que se han ampliado y extendido. La exposición llegó a la U con la Semana Universitaria por la Paz, realizada por la UDA entre el 18 y el 21 de noviembre. Univalle es la institución que custodia los más de 9.000 documentos del archivo de Germán Guzmán Campos. Por ello, esta muestra fue posible gracias a la alianza entre la institución Vallecaucana y la Alma Mater. A través de la Unidad Especial de Paz, Hacemos Memoria y el MUA. La universidad tiene un trabajo muy importante en el tema de la paz, desde su misionalidad, investigación, formación, extensión. Esa dimensión de la memoria constituye la posibilidad de buscar que la paz se convierta en ese proceso no solamente de desactivar la violencia estructural, sino también de avanzar hacia el tema de la reconciliación, el perdón, pero también la reparación. Las razones para la paz estará disponible en la sala de exposiciones de la planta baja del Museo Universitario hasta marzo del 2026. Es un viaje al pasado que invita a avanzar hacia la reconciliación, el perdón y la reparación. Ven a visitarla. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo. Les invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. La próxima semana, más información científica y cultural.